Bueno, don Iván, un placer. Un placer conocerlo. El placer es mío, que hayas venido hasta aquí, hasta Alcoriza, para charlar con un servidor. Pues la verdad que hoy está haciendo un día guapo, ¿eh? Sí. ¿Aquí no hace niebla? De vez en cuando. Antes sí que había más épocas en las que la niebla reinaba aquí en invierno, pero ahora llevamos unos años que ya... Muy bien. ¿Qué vas a caminar por aquí, por esta zona? Me voy a caminar de vez en cuando y luego también pues salgo con los críos, con el todoterreno, a dar vueltas por las pistas. Aquí debe haber también bastante cazador, ¿no? Sí, bueno, en Alcoriza en concreto no, pero bueno, si te vas ya a los pueblos de alrededor sí que hay mucho cazador, sí. Bueno, pues yo venía primero a conocerte y después ya a hablar de lo que me interesa, que es pues la economía en primer lugar y después la política. Así que esta primera parte quisiera preguntarte, porque sé que tú eres un tío leído, sobre el sistema económico que tenemos, que parece, al menos, que es insostenible y que en algún momento, probablemente cercano, colapsará. No sé si tú compartes esa visión. Sí, yo creo que el momento del colapso está programado, ¿no? Lo hablábamos anteriormente. En el momento en el que tú tienes una economía basada en el crédito, el impago es el objetivo. Entonces ese momento ha de llegar inevitablemente. De hecho, las anteriores crisis han ocurrido debido a esa situación que se ha solventado con más crédito, aumentando la deuda de los países, aumentando la deuda de las familias, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde nos va a llevar ese momento de impago? Pues hacia lo que le llamamos la nueva normalidad, que yo creo que ya está en gran medida instalada y por eso se nos permite criticarla, porque creo que ya culturalmente está en un momento de no retorno. Creo que la sociedad ha bajado los brazos en ese sentido. Y como te dije también en privado, yo creo que el momento de impago que se busca es que además sea permanente, que simplemente a través de esa deuda tú seas expropiado de todos los valores nacionalistas y que tu forma de entender el mundo sea trabajar por trabajar por obediencia y no cuestionarte más allá del materialismo imperante que ya hoy en día podemos apreciar. Así que desde luego que el liberalismo económico, que parece que es lo único que sabe proponer la derecha en cuanto a materia económica o política económica, no es en este caso la solución. Por ejemplo, Milei, ¿tú crees que en Argentina va a mejorar o a empeorar la economía ya de por sí muy maltrecha? Vamos a ver, yo creo que esto del juego democrático, ¿no? Izquierdas, derechas y en el medio están los liberales y demás, yo creo que es una herramienta de control social, ¿no? Donde al final da lo mismo el discurso de los políticos, porque al final estamos viendo como por ejemplo Milei pues ha acudido al amparo de las grandes entidades supranacionales, ahora sale en defensa de la Agenda 2030, de su plan de ecologismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final pues el objetivo es mantener a la sociedad enfrentada en función de ese pequeño marco ideológico que el sistema te permite, donde sí que vas a tener libertad para pensar y tal, pero realmente todo lo que se salga de ese marco, terceras posiciones, etcétera, pues eso todo va a ser pues tachado de conspiración, de radicales, de extremistas, de fascistas y bueno, toda esa serie de términos puramente emocionales, porque luego no te sabe ni explicar ni lo que ha sido el fascismo, ni lo que es el nacionalsocialismo, no entienden de nada y lo defienden por una mera cuestión emocional. Hay dos herramientas para entender el mundo, el conocimiento y las emociones. Si a ti te despojan de los conocimientos, solo te quedan las emociones. Y ahí es donde de verdad pues radica la base del éxito de, digamos, la mafia de la usura frente a tiempos pretéritos en los cuales pues hubo determinados momentos históricos en los que el nacionalismo salió en defensa de la nación. Hoy pues como controlan a través de los medios de comunicación, controlan la mente de la gente, de una gran mayoría de la gente, pues este control, de cara a que sea permanente, creo que lo tienen más al alcance de la mano que nunca. Pero aquí estamos nosotros, que representamos el núcleo duro, para mantenernos fieles a nuestros ideales. El siglo XX fue un siglo
de grandes cambios sociopolíticos, fruto de sus movimientos de carácter político, ¿no? Que sí, que conllevaron pues esa alteración, ¿no? de la sociedad, de las sociedades, de las naciones durante el siglo pasado, especialmente durante la primera mitad. ¿Tú crees que esos cambios políticos, pues, fruto de diversos partidos o de la acción de diversos partidos, hoy es imposible? Lo has dicho bien. Con la Primera Guerra Mundial caen regímenes totalitarios, llamémosle así, totalitarios, ¿no? Cae el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Zarista, bueno, no la Primera Guerra Mundial, el Imperio Zarista, pero sí en ese periodo, el Imperio Otomano. Cae esa figura de líder fuerte, soberano, que es el responsable de todo lo que ocurre, ¿no? Las democracias representan todo lo contrario. Hemos visto cómo el siglo XX ha derivado en estas democracias donde a la sociedad le resulta muy difícil determinar quién es el culpable del fracaso en la gestión, fracaso que por otra parte es premeditado. El sistema te vende que es fruto de la mala gestión de nuestros políticos, pero evidentemente este rumbo es el deseado por las élites. Y este blanqueamiento de la democracia, como digo, pues les ha servido pues para que la gente no pueda determinar quién es el culpable y tomar represalias contra quienes deciden, ¿no? Esa élite, ese grupo reducido que está en la sombra, que no quiere salir en los medios de comunicación, que no sale a dar explicaciones. Y yo creo que, bueno, pues la democracia ha hecho posible que bueno, pues la vida de las futuras generaciones de partida sea una vida en la que la deuda sea su modo de vida imperante, ¿no? Recuerda que los demócratas hipotecan la vida de los que no votan. Hemos visto cómo una España ha pasado de tener una soberanía con un régimen totalitario en democracia que, bueno, nuestros hijos se presenten al mundo ya con una losa bastante fuerte a sus espaldas. ¿Y es imposible a día de hoy para una nación recuperar la soberanía? No es imposible. De hecho, el poder de las élites, el poder que ejercen desde la sombra es bastante débil en contra de la creencia que te hacen pensar. Un 4% de la población serviría para tumbar todo esto, ¿no? 2 millones de españoles se plantan en Madrid y colapsan el régimen del 78. La cuestión es que hay que juntar ese número de personas que crean en una idea y que estén dispuestos a asumir las consecuencias, las represalias de enfrentarse al hombre masa. Ese cúmulo de personas que están totalmente adoctrinadas y despojadas de su individualidad, seres alienados que simplemente repiten dogmas, porque así se lo dicen en la televisión. Y yo creo que, como digo, pues es posible, y yo creo que hay que agotar esa baza y tratar de movilizarse entre todos y tratar de llevar a cabo nuestros objetivos, ¿no? Yo, como nacionalista, tengo la creencia de que una civilización, una nación no es, sobre todo desde el término civilización, ¿no? Una civilización para mí no es las fábricas, las vías de comunicación, los edificios públicos, como así se nos hace creer, ¿no? Sino que para mí la nación es ese destino universal en el que una persona trabaja a título individual en beneficio del colectivo y del beneficio de la nación. Son cosas que para mí no se pueden explicar con palabras, pero que efectivamente están ahí y marcan el devenir de una nación. Yo creo que es posible, pero también te digo que está la cosa difícil. ¿Y existe algún precedente en el que se haya recuperado la soberanía, al menos en parte, como puede ser, parece, al menos la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, hay que tener en cuenta que la salida del Reino Unido de la Unión Europea forma parte de una decisión donde las élites pretenden imponer la nueva normalidad con la paz en las calles. Se les estaba complicando este tema en el Reino Unido y decidieron pues dar siempre un paso atrás. La mafia de la usura ha dado un paso atrás en muchas ocasiones, ¿no? De hecho, lo podemos ver. Un pequeño ejemplo es con la movilización de los tractoristas, de los agricultores, de los ganaderos en estos días.
han logrado que el cuaderno digital no sea obligatorio, pero sí que es cierto que los que lo lleven a cabo pues tendrán beneficios fiscales. Es una pequeña victoria que lo único que en principio nos permite es alargar nuestra agonía, pero bueno, tenemos que aprovechar ese periodo pues para concienciar a la gente de que hay otras alternativas, lejos de lo que ellos han aprendido a lo largo de su vida, pero esto es muy difícil porque si tú destinas una gran cantidad de tu tiempo a tratar de comprender el mundo de acuerdo a lo que se te establece, a lo que otra gente piensa por ti, claro, tú plantéate, tienes 35 años, 40 años, 25 años... Pensar que hay otra forma de entender el mundo es un acto primero de autocrítica, de decir, he estado equivocado tanto tiempo. Y claro, es mucho más sencillo engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Y esa es nuestra labor hoy en día, para que evidentemente pues haya un despertar. Claro que ha habido momentos históricos en los que ha habido un despertar nacionalista, ¿no? La Alemania posterior a la República de Weimar, la Italia posterior a la Italia reunificada, la España posterior a la Segunda República, y en cierta medida, aunque no hayan sido sistemas que a mi modo de ver hayan sido infalibles, de hecho, bueno, pues es inevitable, ¿no?, el ocaso de las civilizaciones, pero creo que un legado por parte de España habría sido, un legado diferente habría sido también muy interesante, sin terminar en este régimen del 78 en el que estamos hoy. No, sin duda que atado y bien atado no parece que estuviera, al menos no, seguramente no en el interés general. Yo soy vecino y alcalde de un pueblo que fue creado precisamente pues justo después de la Guerra Civil, ¿no? En el 44 se inauguró, se creó donde no había nada, se puso toda esa zona en cultivo, donde las tierras eran yermas y improductivas, y por tanto pues tuvo que traer gente de otros lugares de España a los que se les entregó una vivienda y un lote de fincas que les permitiera salir adelante a ellos y a sus familias, que de hecho son en las que hoy trabajo yo también, y sin duda que en aquella época se hicieron como mínimo las cosas mejor que hoy, porque de primera mano lo que puedo ver es que durante 80 años eso fue un proyecto de éxito, ese proyecto que desde un punto de vista económico se podría describir como socialista en el buen sentido de la palabra, lo que supuso toda la obra del Instituto Nacional de Colonización, que fue el organismo que creó mi pueblo y otros 300 en España, y que hoy es verdad que empieza a verse su declive, pues fruto de la despoblación y del envejecimiento, al que nos ha traído pues este régimen del 78, totalmente extractivo, un régimen creado no para las clases sociales, sino para esas élites políticas, que además yo conozco bien porque he estado en el PSOE y en el PP. Así que, ¿ahora cuál crees que debería ser el camino que emprendiera España básicamente para evitar, como mínimo, la muerte de la España rural a la que está indefectiblemente abocada si no hay una reacción? Sí, fíjate que lo que tú comentas, ¿no?, de esa reforma agraria, es una medida puramente nacionalsocialista, ¿no?, y tuvo un gran éxito. Para salvar el medio rural en España, lo primero que habría que hacer es tumbar este régimen. Yo creo que hay que olvidarse de partidos políticos, hablo desde Vox a la derecha o Podemos o Sumar a la izquierda, ¿no?, porque al final hemos visto como todos defienden a la misma élite, todos gobiernan en el mismo sentido y no hay alternativa. Enfrentan a la gente a través de sus discursos, pero luego sus actos, pues sus actos los reconoceréis, son exactamente iguales y se deben a las mismas élites. Yo creo que habría que defender precisamente lo que habría que defender es la vida en el medio rural, porque creo que, y así está demostrado, que el hombre aislado, llamémosle aislado, siempre es más inteligente que el hombre masa. Y además, lo que tú decías muy bien, ¿no?, a una familia se le daba unas tierras y un hogar. El terruño, como decimos en Galicia, el terruño es la base de una institución y de una forma de vida. Es la base de la familia, tu hogar con tus tierras para
que tú tengas una garantía de subsistencia y luego de una forma de entender el mundo que es el nacionalismo. El tener tu tierra en propiedad te arraiga, y si además está tu familia, mucho más. Al combatiente que va a la guerra o al padre, lo que le hace luchar en el día a día es precisamente lo que eso conlleva espiritualmente, ¿no? Y yo creo que es lo que habría que aprender, o sea, a transmitir a la sociedad. Es inevitable que la gente no va a abandonar las ciudades, porque hoy es donde están es donde está el consumismo, es donde está el ocio, donde está todos estos placeres efímeros, ¿no? Pero para eso debemos de tomar partida, pues, esta pequeña minoría nacionalista que representamos, pues, entre otras personas, tú y yo, y yo creo que deberíamos de tratar de asumir que hoy en día la conquista del Estado es fundamental para todo esto. Al igual que lo hizo Franco en su momento y llevó a cabo una medida como la que tú acabas de comentar, yo creo que hoy, si cabe, es más necesaria que nunca el ayudar a la gente en el medio rural, proteger a la gente del medio rural a través del control con las importaciones, con el tema de los alimentos, de las naranjas, de los pimientos, de las hortalizas en general, ¿no? Que están acabando con el modo de vida español y del medio rural en concreto. Y yo creo que al final, cada vez que si el nacionalismo tomase España, yo creo que sería importantísimo, ¿no? Porque además, lo comentábamos también, al final, cuando una forma de vida cae, se impone pues esa forma de vida paralela que estaba ahí aparcada, que somos en este caso los nacionalistas, y que creo que deberíamos de luchar por imponer este concepto para que la gente lo entienda, ¿no? Porque al final a la gente la puedes obligar a hacer algo, pero tiene que comprender el porqué, ¿no? Y la defensa del medio rural es muy importante en ese sentido, porque ayuda a defender la familia, que hoy para mí es una institución totalmente satanizada, y por otra parte el nacionalismo, que está totalmente abandonado y es un pensamiento residual, llamémosle así, dentro de nuestra sociedad. Yo creo que es fundamental estos dos paradigmas. Yo, ya te digo, como alcalde, llevando ya varios años en el cargo, puedo apreciar, no solamente en mi pueblo, sino en los de alrededor, esa decadencia, ¿no?, del mundo rural, ese envejecimiento, esa despoblación, esa falta de oportunidades, en definitiva, y he pensado y le he dado muchas vueltas sobre qué se podría hacer para revitalizar estos pueblos, y la verdad que lo único que se me ocurre pues son básicamente esos dos principios que fueron los que inspiraron la creación de mi pueblo, que eran, pues, por una parte, un nacionalismo fuerte, un sentido de pertenencia a esa nación, de colectivo, y también un fuerte sentimiento cristiano, porque también es otra de las instituciones, ¿no?, de la que también se hablaba en aquella época, en el Plan General de Colonización, que debía ser un pilar fundamental, junto con, obviamente, la familia, la moral de la que provee el propio cristianismo, ¿no? Y por eso el papel de la Iglesia, que lamentablemente pues en los pueblos también tiene los días contados. Si no hay una reacción, cada vez la gente que va a misa pues es mayor y cada vez son menos, hasta que pronto llegue el momento de que se cierren las puertas de la Iglesia. Por tanto, yo creo que hay que volver a esos orígenes, a ese nacionalismo que un día hubo en España, y a ese cristianismo que también se ha atacado tanto desde esos medios de comunicación, ¿no?, y de esas élites globalistas. Creo que también nacionalismo, en el caso de España, va de la mano de cristianismo. No sé si tú compartes esa reflexión. Sí, comparto esa reflexión, pero yo creo que aquí es un punto en el que, como hablábamos antes, ¿no?, ni capitalismo ni comunismo. Yo creo que aquí no tenemos que ser dogmáticos y tenemos que ser pragmáticos, ¿no? Antonio Gramsci decía, un comunista italiano, en primera instancia amigo de Mussolini y luego lo metió en la cárcel, decía que para hacerse con el poder los comunistas, pues tenían que destruir las instituciones, ridiculizarlas y a partir del caos generar la sociedad que ellos querían, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que la Santa Iglesia está totalmente ridiculizada, destruida, y carece también de
de respeto, carece del respeto por parte de muchos cristianos. Yo creo que, claro, ¿de qué sirve tratar de imponer un sentimiento nacionalista si luego vas a tener, por ejemplo, una misa con la bandera LGTBI, en la que se te va a blanquear la convivencia con otras religiones? Un papa que se reúne pues con gente del posavasos en la cabeza y que trata de blanquear esta convivencia, ¿no? Yo creo que en la Iglesia hoy en día está demasiado corrompida, y yo creo que es una institución que no sé si habría que apartarla por completo, pero como digo, tenemos que ser pragmáticos. Sí que hay que defender los valores que el cristianismo ha defendido, pero creo que en este momento no es tan importante quién los ejerce o quién los comparte con la sociedad, si la Santa Iglesia o otro ente, otra institución. Lo importante yo creo que son los valores en sí hoy en día, y yo creo que en la Iglesia la gente que va a misa debería también reflexionar hacia qué rumbo camina todo esto, ¿no? Porque hemos visto como ser cristiano en los últimos 100 años ha tenido un significado cada vez más superficial, más degradado, ¿no? Tú imagínate, viaja 80 años atrás y comenta que el cristianismo blanquea la unión entre hombres, que blanquea pues la bandera que representa pues la degeneración de la familia, el aborto ya casi. Exactamente, casi. La finalización voluntaria del embarazo, etcétera. Entonces, claro, esa persona se llevaría las manos a la cabeza y te dirá, ¿cómo? Y esa gente va a misa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser más pragmáticos y no dogmáticos, por el hecho de que son esos valores cristianos, los tiene que defender la Santa Iglesia Católica. Yo ahí tengo reservas. Yo no me refería tanto a que tuviera que liderar ese... Sí, sino la defensa de esos propios valores. Sí. La propia Iglesia como tal, sino nosotros como españoles y como nacionalistas, ¿no? Por considerar que España tiene ese pasado histórico, también cristiano, que ha ido de la mano siempre. Nacionalsocialismo y cristianismo son dos filosofías que pueden caminar perfectamente de la mano. En España lo que está claro es que durante el franquismo, lo que fue la Iglesia, no solamente fue un refugio moral, más que un refugio, un faro, ¿no? Desde el punto de vista moral, que tan importante es para una sociedad, se ha demostrado, en la que cae la moral, cae la sociedad, caen todos los principios que la sustentan, y en definitiva lo que cae también es la natalidad, porque al final sin nacimientos no hay futuro. Claro. Eso se puede comprobar. En España los datos son demoledores, en Cataluña todavía más, en la región en la que vivo y a la que pertenezco, y si no hay una reacción por parte de los españoles jóvenes que hoy son quienes deben criar, España no tiene futuro. Nosotros hemos tenido que cerrar la guardería, otros pueblos de alrededor también, y claro, eso, ¿cuál es la solución? ¿Suplirlo con inmigración? Está claro que eso supone perder la cultura y perder los rasgos de la nación, ¿no? que la definen. Por tanto, la natalidad, ¿cómo se puede recuperar? Lo primero es devolviendo a la familia a su espacio natural, ¿no? Que es ese ambiente también religioso, ¿no? Hemos visto cómo el materialismo se ha apoderado del arte, de la familia, de la cultura, ¿no? Antes el arte estaba basado en la religión, ¿no? Las catedrales, los puentes, todo tenía un significado religioso, ¿no? La familia también lo tenía. Y yo creo que es fundamental recobrar esto. La familia tiene que volver a ser ese refugio espiritual, ¿no? De valores. Pero hoy en día se ve como una institución puramente económica. Y esto hay que terminar con ello. Esto se ve muy sencillo con el feminismo, ¿no? La familia te ata, no te permite lograr tus éxitos profesionales, la maternidad es un caos, no te puedes dedicar a tu trabajo, el hombre es un lastre, te mete en casa, etcétera, ¿no?
Y yo creo que eso es fundamental, terminar con ello. Y hay que recobrar el sentido de la familia hacia ese cauce. Es difícil porque, como digo, el individualismo, el materialismo está muy arraigado hoy en día en la sociedad y precisamente la sociedad se ha abrazado al consumismo, dejando de lado precisamente el nacionalismo, ¿no? Y hoy en día, pues la gente, mientras tenga crédito para consumir, no le importa la nación, no le importa hacia qué rumbo camina España. Yo, mientras tenga para consumir, a mí el resto me da igual. Ya no hay gente que crea en unos ideales y que esté dispuesto a sacrificar determinados ámbitos de su vida en pro de un beneficio nacional. No existe. Y bueno, yo creo que al final, pues, para recobrar la familia, que la familia vuelva a ser legado, vuelva a ser una institución basada en valores religiosos y que la reproducción sea uno de ellos, ¿no? Porque hoy en día ese afán consumista y esa visión económica de la familia hace que sea una institución, la familia, que no está basada en la reproducción y que por lo tanto entrega a las personas al carpe diem. Como yo no soy legado, como mi familia, mi perro, mi no sé qué, o soy relaciones homosexuales, o relaciones abstractas, llamémosle como queramos, ¿no? Podemos pensar en distintos tipos de degeneración. Como no están basadas en la reproducción, el legado no me importa. Entonces no voy a luchar, no tengo nada por qué luchar, porque mi legado termina en mí como persona, ¿no? Porque no voy a tener hijos, no voy a tener que tratar de transmitir una moral a una futura generación. Entonces se entregan al carpe diem, a vivir el día, a la perversión, a los placeres carnales, más o menos una situación muy similar a la que la República de Weimar supuso para los alemanes. Los alemanes acabaron repudiando toda esta ideología y afloró un sentimiento totalmente opuesto, que es el nacionalsocialismo. En eso estamos, tú y yo, personas como tú y yo, para tratar de devolver a la familia a ese espacio del que nunca tuvo que ser desplazado. Que en última instancia también es la felicidad de la propia sociedad, porque hoy en día vivimos una sociedad más infeliz que nunca. Se habla mucho por parte de la izquierda progre, ¿no? Woke, de la felicidad, de los problemas psicológicos o mentales que conlleva esa falta de felicidad o de realización personal, y no se va a la clave del asunto, que es seguramente, claro, la desmembración de la moral y de la columna que es la familia tradicional. Los placeres efímeros que te otorga el sistema, donde tú sales del centro comercial y ya vuelves a tener ganas de volver, ya al día siguiente quieres ir a volver a consumir otra vez, y eso te provoca, pues precisamente te provoca esa insatisfacción, ¿no? No es como un padre de familia, como puedo ser yo, que sienta la felicidad por el hecho de crear un hogar, de ser feliz con los míos, y eso realmente, pues, es una unión inquebrantable, y por eso, pues evidentemente, pues el alejamiento de la familia de su espacio natural y, bueno, pues esa visión económica que se le da. Y yo creo que, bueno, pues en esa vía, pues como te vuelvo a repetir, estamos tú y yo tratando de volver a encauzar a las cosas, pues tal y como son, las leyes naturales, ¿no? Que tanto me gusta a mí. Y bueno, para eso tenemos que darnos cuenta de quién maneja los hilos en la sombra, reconocer a nuestro enemigo e ir a por ellos, y no tener miedo a ello, porque yo creo que al final no dejan de ser gente como tú y como yo, y no son extraterrestres ni cosas de estas, ¿no? De hecho, Hollywood ha hecho creer a la sociedad que el fin de la humanidad es más probable que venga por un ataque alienígena que no por el sistema actual en el que vivimos, ¿no? Si quieres, hablamos un poco de política nacional, de actualidad. Sí. ¿Cómo ves, bueno, han sido las elecciones en Galicia, en tu tierra? Sí. ¿Cómo ves el resultado desde el punto de vista del propio sistema? ¿Eso refuerza el sistema? ¿Lo debilita ese resultado que ha habido en Galicia? ¿Qué opinas de Vox? ¿Es la solución a los problemas que acarrea España? ¿O
o para nada lo es? A ver, vamos a ver. Yo creo que Vox salió al igual al panorama político, al igual que Podemos, al igual que Ciudadanos y Vox, ¿no? Podemos a la izquierda, Ciudadanos los liberales y Vox los derechitas, ¿no? Una vez más, el sistema pretende implantar el control total sobre la población, pero con la paz en las calles. Y yo creo que, además, el rechazo hacia la democracia, hacia acudir a las urnas, ¿no? La participación estaba cayendo y yo creo que ellos no se pueden permitir esa situación, porque si la gente no acude a votar ya se abriría el debate, ¿no? Si la gente no quiere lo que ellos llaman democracia, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Y eso, claro, abre un melón que no le interesa. Entonces te sacó partidos nuevos, con discursos nuevos, aunque luego las medidas sean exactamente las mismas, y les ha dado tiempo. Al igual que Podemos es un partido que trabaja para los mismos intereses que el PP, que el PSOE y demás, bueno, pues además Vox, a mi modo de ver, es la máxima representación de esa comunidad que no se puede nombrar, ¿no? La comunidad del posavasos en la cabeza, la mafia de la usura, porque es el partido que te miente, es el partido que juega con tus símbolos, la bandera rojigualda, el pasado español, el orgullo de ser español, de enaltecer tu historia. Claro, te engaña con ese discurso, porque luego sus políticas van encaminadas una vez más a más de lo mismo. Yo recuerdo un tuit de Busadet en Twitter que decía que, bueno, pues que la izquierda estaba un poco perdida, ¿no? Y no recuerdo el contexto de ese tuit, pero yo recuerdo que le contesté, le dije, vosotros sí que estáis perdidos, ¿no? Porque habláis de la Agenda España y la Agenda España se limita a un micrófono en Bruselas, ¿no? Porque, ¿qué ha hecho la Agenda España por la nación? No ha hecho nada. Entonces, claro, se limita a un micrófono que está en Bruselas. Fijaros si vosotros estáis despistados, ¿no? Que le llamáis a Agenda España a un micrófono a cientos de kilómetros de la nación. Y bueno, pues eso es, para mí es el partido de Vox, ¿no? La clara representación de la picaresca, del engaño, de tratar de sacar ese beneficio de dicho engaño y beneficiarse en detrimento del interés general y del interés de la nación. De hecho, hasta ahora ha sido en la práctica la muleta del PP, nada más que ello, ¿no? Y tampoco parece que esté dispuesto a romper en las comunidades autónomas en las que sostiene al PP, ni incluso después de todos los desprecios por parte del PP hacia ellos, y ya no digamos de la eventual o próxima entrega del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular al PSOE, de lo que no tengo ninguna duda. Tampoco, mejor dicho, está por ver si Vox en ese momento, yo creo que ahí ya no tendrá más excusa, rompe definitivamente con el Partido Popular, o bien sigue siendo pues ese sostén, que es un papel que yo creo que además está condenado a la desaparición del propio Vox, pero tampoco parecen ellos demasiado preocupados, parece, ¿no? Por ello. Tampoco son capaces de hacer autocrítica, se ha visto en estas elecciones gallegas, no son capaces de criticar ya no solamente al Partido Popular, sino al régimen del 78, del que el Partido Popular es una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque eso incluye la corona, y Vox pues en ningún momento parece que vaya a entrar a cuestionar a la corona, ¿no? Que también ha sido una de las responsables de que España se encuentre en esta situación, sin duda. Entonces, ¿cuánto crees que le queda a Vox? A Vox le queda el tiempo que tarde la gente que le vota en darse cuenta de que son una estafa. Esto lo irán marcando los acontecimientos, y seguramente, pues, si hay una diferencia de 3-4 años entre la irrupción de Podemos y de Vox, pues más o menos ese tiempo. Yo calculo que le puede quedar una legislatura más. Hay gente que se desencanta, que volverá al abstencionismo, y bueno, eso abrirá de nuevo el melón para que las élites decidan qué hacer con esta gente, ¿no? Qué hacer con el sistema, cómo volver a encauzar a la gente y enganchar a la gente a esta estafa llamada régimen del 78. La llegada de Vox a determinadas instituciones ha servido para darse cuenta que no
no van a cambiar nada, no han cambiado nada y no lo van a cambiar. Y realmente, bueno, pues la sociedad tiene que entender esto, dejarse de discursitos, no, porque es que con Vox se puede debatir, se ha abierto determinados debates. Claro, es que era o la finalización de la paz en las calles o permitir el derecho a la pataleta. Porque volvemos a lo mismo, si vivimos gobernados por un régimen, por un sistema del que nadie quiere participar, porque no hay ilusión, porque no sé qué, porque no sé cuánto, al final, claro, la gente va a demandar otros modelos. Entonces, claro, había que permitir renovar esa ilusión. Vox, Podemos y los liberales de Ciudadanos han servido para sacar del abstencionismo, de la pasividad, a mucha gente. Y luego el sistema, ¡pum!, te ha vuelto a encauzar con una estrategia de cuello de botella, ¿no? Donde después de sacar a la gente del abstencionismo y de que los comunistas socialistas desencantados con el PSOE tuviesen un partido que creían que lo representaba, Vox más de lo mismo. Luego te vienen con ese cuello de botella del voto útil. Claro, mucha gente se ha enganchado primero a los partidos estos en cuestión y luego a la estrategia del voto útil. No, porque claro, votar a Vox no va a servir de nada en Galicia, es mejor votar al Partido Popular. Mucha gente cae en eso. Y entonces, bueno, pues el sistema ve cómo la confianza es regenerada y bueno, y tiene más tiempo para seguir trabajando, seguir endeudando a la nación, seguir trabajando sobre la demonización de la familia tradicional, para seguir expropiando a la gente, para seguir adoctrinando a los más pequeños en los centros educativos, etcétera. Y yo creo que ese es el verdadero objetivo de toda esta situación en la que vivimos. ¿Cuánto tiempo le queda? El tiempo que tarda la gente en desencantarse. La gente con Podemos ya se ha dado cuenta que es más de lo mismo. Ahora, de hecho, has visto cómo han cambiado, ¿no? Ahora se llaman Sumar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ya están trabajando en la regeneración, en la ilusión de la gente, ¿no? Y eso es una estrategia puramente chavista. El mantener a la gente ilusionada con el mañana. Y los sacrificios del hoy son en beneficio de los beneficios del mañana, ¿no? Y eso es muy chavista. Y eso lo hace muy bien el régimen aquí en España. ¿Y no crees que se le están acabando las cartas al régimen? Sí, parece que Vox era la última bala en la recámara, ¿no?, de ese régimen para sostenerlo, para el régimen del 78. Yo sinceramente soy incapaz de ver la permanencia del régimen del 78 tal como lo conocemos hoy a 10 años vista, tal como van las cosas. Sé que quizá eso suene muy optimista, ¿no?, porque al final todos queremos acabar con este régimen extractivo y este régimen que está acabando con las oportunidades de formar una familia, sobre todo para la gente joven. Nosotros ya nos hemos prácticamente salvado, ¿no?, en ese aspecto, pero los jóvenes que yo veo que hoy salen de la universidad con 20 y pocos años y tienen el acceso al mercado de trabajo tan difícil y a la vez por unos sueldos tan básicos que solo les permiten pues ese gasto superfluo del que hablábamos de fin de semana y para nada el acceso a la vivienda, ni incluso ya a un vehículo particular, como sí que tuvimos la suerte de hacerlo nosotros en nuestra época. Yo soy incapaz de ver que el sistema tal como lo conocemos hoy pueda permanecer mucho más. ¿Tú crees que va a colapsar este sistema? El objetivo de una persona como yo es que colapse, ¿no? Si echas la vista atrás, cuando teníamos el bipartidismo, seguramente tendrías una visión muy parecida a hoy en día, ¿no? Si se termina el bipartidismo, el régimen está mucho más cerca de caer, ¿no? Veremos a ver qué tienen preparado. La gobernanza global, dar esos pasos previos hacia el blanqueamiento de ese ente supranacional que todo lo rija, con leyes unitarias para los distintos países, etcétera. Yo creo que puede ser la siguiente herramienta para mantener a la sociedad tranquila. Por otra parte, veo que este descontento que hay en determinado sector de la sociedad de los más jóvenes ha traído el interés por el nacionalsocialismo, ¿no? Hay mucha gente que está curioseando la doctrina nacionalsocialista, la doctrina franquista, también la Italia de Mussolini, y son gente que está muy formada al respecto y, como digo, pues forman parte de ese núcleo duro inquebrantable. Ese sentimiento nacionalista ha llegado a tiempo, esa es la cuestión, ¿no?
pues no lo sé, el futuro nos lo dirá, pero lo que no cabe duda es que los que representamos esta tercera vía nacionalista somos personas de unos valores inquebrantables y que no nos vamos a dejar manipular por la propaganda, ni nuestra vida va a cambiar porque así lo dictamine la moda imperante, la moda hollywoodiense, los premios de los Goya, el cine español y cualquier propaganda que se nos trate de introducir dentro del cerebro. Pero como digo, pues hay una resistencia desde un sector de los más jóvenes y veremos si llega a tiempo. Yo deseo que caiga este régimen. Yo creo que abrir ese debate es fundamental, ¿no? Pero claro, las democracias son sistemas puramente emocionales donde despojan al ciudadano de toda la razón y además compran el abandono de la razón, ¿no? Lo que hablábamos antes. Mientras yo tenga crédito para consumir y entretenerme, la desintegración de la nación me importa entre poco y nada. Y bueno, yo creo que puede haber un resurgimiento nacionalista. En definitiva, yo lo que veo es que es el último recurso ya, ¿no? Es el único ya mecanismo de defensa que tiene la propia nación o ya una persona... Y el único. Sí. Pero mucha gente ya llega a esa conclusión por descarte, ¿no? Porque dice, pues, como es mi caso seguramente, pues he pasado por el PSOE, vi que ahí el PSOE pues, no tenía ningún concepto de nación, es más, al contrario, estaban abiertamente por la destrucción de la misma, además en el PSC, del que yo militaba. Por eso me fui al Partido Popular buscando pues esas raíces nacionales, que tampoco he encontrado, obviamente, pero resulta que en el Partido Popular se apostaba desde el punto de vista económico por algo con lo que yo tampoco me identifiqué nunca, que era con ese liberalismo que solo beneficia a esas élites, ¿no? que para nada piensan en el interés general. Solo hay que ver los que mandan en el PP, ¿no? Y el perfil de niñato de nuevas generaciones, de niño de papá que cree que mira con desprecio, en definitiva, a la gente humilde. Sí, porque la derecha española es ese sector de la población que es consciente de la desintegración de la nación, pero trata de beneficiarse de ella. Ahí está pues la gente que acumula muchas tierras en el medio rural y que bueno, a mí mientras las subvenciones, la PAC me dé más subvención, a mí me importa tres cominos, mientras que bueno, pues me ayuden en esto, me ayuden en aquello, pues a mí me importa que los pequeños agricultores tengan que cerrar o tengan que abandonar el medio rural. Es ese sector que se beneficia de la destrucción de la nación en términos económicos y bueno, pues les importa el devenir de la nación, como digo, les importa nada, y esa es la derecha actual española. Por eso digo que desde el punto de vista económico lo que está claro que el liberalismo no solucionaría nada en España, todo lo contrario, sino que beneficiaría a aquellos que han esquilmado España durante estas décadas, especialmente a la clase política, ¿no? Que ese ultraliberalismo como el que puede representar Milei beneficiaría en forma de rebajas de impuestos y demás, a las rentas más altas incluso. Por tanto, desde el punto de vista social, lo que está claro desde el punto de vista económico, lo que requiere la situación para que pueda la gente joven, los españoles jóvenes, tener esas oportunidades de emancipación, de formación de esas familias, es una política socialista desde el mejor sentido de la palabra, como lo que fue en su día la creación de mi pueblo por parte del Estado, del Ministerio de Agricultura en este caso, y desde el punto de vista nacional, lo que está claro que debe primar un sentimiento de comunidad, pero ya no solamente desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista, por qué no decirlo, étnico. Es innegable de que la historia española va ligada pues, como mínimo a un fenotipo de humano como lo puede ser de cualquier otro animal, ¿no? En este caso pues de lo que es un español, que engloba cualquier obviamente región de la que hoy España se compone,
y que somos lo mismo, exactamente. Pero el propio Junqueras recuerdo que decía que los catalanes se parecían más desde el punto de vista genético a un francés que a un castellano, lo cual es totalmente falso. No hay que ser demasiado observador para... Pero bueno, al nacionalismo catalán parece que se le permite el hablar en esos términos, ¿no? de raza, y al nacionalista español no, ya en cuanto sacas el debate ya automáticamente, sí. Ya de por sí el nacionalista español está mal visto, cuando sí. El nacionalista periférico todo lo contrario. Entonces claro. Lo primero que hay que hacer, yo creo, es revertir eso, romper ese cliché y defender el nacionalismo español, primero como también mecanismo de defensa ante ese nacionalismo periférico y rupturista de lo que es la nación española. Y después también desde el punto de vista personal, porque al final pues, si uno no es parte de una comunidad, de una nación, además una nación tan grande como lo ha sido España, pues ¿qué le queda, ¿no? ante este mundo? La soledad y la desmoralización. La desmoralización y literalmente ya la muerte. El materialismo, el consumir por consumir y el producir por producir. Fíjate que el nacionalismo, al igual que la democracia o el régimen totalitario, a las élites económicas le importan tres pepinos, ¿no? Las élites económicas funcionan tanto en países dictatoriales, como puede ser controladas por ellos, como puede ser Venezuela o como puede ser Cuba, y también opera en países más democráticos, como puede ser los Estados Unidos o España, ¿no? El nacionalismo pasa exactamente lo mismo. Vete tú ahora a Venezuela y promulga un movimiento nacionalista, separatista, de una región de Venezuela. Te diré lo que te va a pasar. El nacionalismo es utilizado por las élites como herramienta de desestabilización de las naciones. Si sirve como herramienta de desestabilización de las naciones, como puede ser España, lo van a utilizar. Si ese sentimiento nacionalista sale en defensa de la nación española, caca. Eso no se puede permitir. Entonces, ellos modifican su discurso, su apariencia en función de la idiosincrasia y del momento, ¿no? Y hay que reconocer que lo hacen francamente bien, ¿no? Entonces estás diciendo que el nacionalismo da miedo a las élites en cuanto es un nacionalismo que fortalece de Estado. Exactamente. Claro, el problema, cuando el nacionalismo no es ese tipo de nacionalismo, sino que es un nacionalismo destructivo, independentista, como en el caso o regionalista, va a ser apoyado. Porque no tiene herramientas de Estado y por tanto no es una amenaza. Claro. Es más, es un aliado para desestabilizar los Estados-nación. Se promueve, ¿no? Por parte de hecho, Puigdemont en el exilio, ¿con quién se ha reunido? Los del posavasos en la cabeza. Sin duda, sí, los lados de Puigdemont, con el propio Estado de Israel siempre han estado allí, ¿no? Y además él lo ha reconocido. Sí. Muchas veces. Para nada en el caso de Rusia, él critica abiertamente a la Rusia de Putin en contra de lo que dicen los medios de comunicación convencionales, ¿no? Que también es un poco paradójico, ¿no? Hasta allí llega el punto de manipulación por parte de la prensa, de la totalidad de la prensa, porque hasta lo que parece que sea prensa alternativa, como podía ser el grupo de Estado de Alarma Televisión, resulta que es de Javier Negre, que es lo más vendido que hay. Hemos hablado de algunos casos en privado y nos damos cuenta que... ¿Hay alguna emisora de radio, algún periódico que tú digas es independiente? ¿En España? Es que la verdad no los escucho. Si te digo la verdad, no los escucho. La única persona que yo entiendo que es una persona libre soy yo mismo, quiero decir. Yo soy una persona que, expongo mi negocio, la gente que vive de mi negocio, expongo a mi familia y no tengo miedo a decir las cosas a la cara. Que hay gente que hace lo mismo que yo, como puede ser tú, yo lo reconozco. Y esa gente tiene que estar unida y tenemos que organizarnos y de ahí que surjan iniciativas como la que tenemos en marcha de Núcleo Nacional, donde creemos que el nacionalismo es la única alternativa que de verdad se opone de forma eficaz y que pueda apartar de la nación toda esta degeneración. Y vamos a trabajar en ello. No creemos en la democracia, no somos
defensores de la participación democrática, ni creemos que se vaya a solventar en esas vías, y por lo tanto, bueno, pues trataremos de movilizar a la gente en torno, pues, a los valores que nosotros defendemos. Que hay gente que hace lo mismo que yo, como puede ser tú, yo lo reconozco, y esa gente tiene que estar unida, y tenemos que organizarnos, y de ahí que, bueno, pues eso, surjan iniciativas como la que tenemos en marcha de Núcleo Nacional, donde, bueno, pues creemos que el nacionalismo es la única alternativa que de verdad se opone de forma eficaz y que pueda apartar de la nación toda esta degeneración. Y bueno, vamos a trabajar en ello. No creemos en la democracia, no somos defensores de la participación democrática, ni creemos que se vaya a solventar en esas vías, y por lo tanto, bueno, pues trataremos de movilizar a la gente en torno, pues, a los valores que nosotros defendemos. La caída de Vox puede ayudar. Si tú crees en un partido como puede ser Vox, y cuando la gente se dé cuenta, ya por descarte, pues buscarán el panorama social, cultural, político, alternativas, pero claro, esto nadie puede adelantar el futuro, y veremos hasta dónde llega. Has sacado el tema de Núcleo Nacional, si quieres ya acabamos con esta cuestión. Núcleo Nacional, tú decías que no los que estáis liderando ese movimiento, por llamarlo así, porque no sé todavía bien... Estamos en una fase muy germinal. Pero dices que no creéis en la democracia, o al menos en este sistema, en este régimen del 78, como mínimo, ¿no? Pero ¿no crees que hay alguna vía en este propio sistema democrático? Si no, el propio sistema no invertiría tanto en medios de comunicación y en esas maniobras por la creación con la creación de partidos, incluso, como hemos comentado antes. ¿Tú no crees que existe la vía para, con este propio sistema, por medio de unas elecciones, ya no digo autonómicas, está claro que no, europeas, yo creo que casi que tampoco, aunque sería la vía más fácil de obtener representación por el tema de la circunscripción única, pero ¿no crees que en unas elecciones nacionales, al menos en en provincias como la de Madrid, podría llevarse esa voz al Congreso y de ahí, con ese altavoz, crecer y poder lograr objetivos mayores y más ambiciosos? Es posible. Lo que sí que ocurre es que precisamente la solución a todo esto se antoja más antidemocrática que democrática. Lo comentábamos antes, ¿no? Un 4% de la población tumbaría un régimen. Por eso la gran cantidad de propaganda, de adoctrinamiento incesante sobre todo los más pequeños, ¿no? 2 millones de personas, el 4% de la población en España, se plantan en Madrid y tumban el régimen. Pero claro, esto forma parte del proceso de desmoralización. Que los alemanes podrían hablar muy bien, el mismo proceso de desmoralización que va a sufrir y que ya está sufriendo Ucrania. Y yo creo que, bueno, pues nosotros, como no creemos en la democracia, de hecho, fíjate, te estoy proponiendo la solución más antidemocrática, ¿no? Solo un 4% de la población. Creemos que la vía más efectiva no pasa por ese altavoz democrático. Puede ser que sí, que podría ser una baza a utilizar y a descartar, o que funcionase. No lo sé. Eso también, pues, lo veremos con el devenir del tiempo de Núcleo Nacional, cuáles son las inquietudes que tenemos, cuáles son las posibilidades que tenemos, y realmente nuestro objetivo es la conquista del Estado. Nosotros, nuestro fin último es, como digo, esa conquista que nos permita devolver las leyes naturales, volver el orden, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la familia, porque creemos que es fundamental que toda esta degeneración abandone de base la sociedad española. Por supuesto que un altavoz en el Congreso de los Diputados sería fantástico, ¿no? Pero tenemos antecedentes como Amanecer Dorado en Grecia, donde, bueno, pues todos sabemos el destino que les ha deparado el sistema democrático a toda esta gente, ¿no? Y yo creo que al final esto es una cuestión más de unión. Yo creo que si la sociedad saliese en bloque a la calle, importa poco el modelo político. Que
que exista en España en ese momento, porque se tumbaría de base. Pero claro, hay que abandonar ese buenismo de la paz. Yo si gobernase, yo si fuese Pedro Sánchez, haría llamamientos constantes a la paz, a la moderación, a la convivencia, ¿no? Porque claro, mientras no pasen cosas en las calles, es lo que permite seguir ganando tiempo en ese sentido. Y hoy la paz supone la muerte de la nación. Y necesitamos gente que esté dispuesta a obrar conforme a unos ideales determinados que son totalmente opuestos a los que se están tratando de imponer a día de hoy. Y ese es el verdadero objetivo que tenemos en Núcleo Nacional. Vamos a ver hasta dónde llega el apoyo por parte de la gente, vamos a ver hasta dónde llega el apoyo de ese sector de la población, hasta dónde nos empujan, y veremos si el Núcleo Nacional es una alternativa o nos tenemos que conformar con posiciones moderadas y demás historias, ¿no? Blas Piñar decía que cuando uno vota por el menor de los males, al final acaba padeciendo el mayor de los males. Y esto pues lo estamos viendo, ¿no? Cuando tú votas al menor de los males, como se te vende que es Vox, al final acabas padeciendo el mayor de los males. La agenda multicolor, el globalismo, la despoblación del medio rural, etcétera, etcétera. Sí, la teoría del mal menor está claro que es una de las culpables de que estemos como estamos. Eso. Diálogo, te dicen los demócratas. Diálogo. Sí. No, aquí es cierto que este sistema es un sistema corrupto, es un sistema, bueno, por mucho que se defina como democrático, es antirrepresentativo de lo que es el sentir mayoritario. Porque las decisiones importantes tampoco se dejan en manos de la población, ¿no? Entonces, lo primero, sí, yo creo que aquí compartimos plenamente el diagnóstico. Lo primero sería recuperar la soberanía. Eso es el primer punto. Salir de la Unión Europea en primer lugar. Después también seguramente un referéndum sobre la forma del Estado. No sé si el Núcleo Nacional tiene alguna posición definida respecto de monarquía sí o monarquía no. Yo soy bastante, en este caso, antimonárquico, o como mínimo de esta... Antiborbónico. Exactamente. Antiborbón, sobre todo. De esta dinastía borbónica. Sí que España tuvo grandes reyes en el pasado, pero no es el caso hoy en día. Tanto que no se pueda recuperar ese tipo de... Siempre conlleva sus riesgos, ¿no? Una dinastía, una monarquía. Por tanto, yo creo que la forma de república quizá es hoy en día la que mayor capacidad de decisión podría dejar en manos de la gente. De todas formas, ¿eso tiene previsto Núcleo Nacional debatirlo en algún momento? A ver, nosotros creemos en que las decisiones se tomen en función de los intereses de la nación. Abrirnos a un proceso democrático sería caer una vez más en la democracia. No creemos en la democracia. Creemos que nosotros tenemos la opinión de que una serie de determinados valores deben de ser los que deben de regir la convivencia en nuestro país, y vamos a tratar de imponerlos de forma totalitaria. No hay más. Es nuestra visión de la política, digámoslo así, ¿no? Y luego, bueno, pues no queremos caer en esa trampa que hace la democracia, ¿no? De que imposibilita al ciudadano, al español, determinar quién tiene la culpa de este rumbo, ¿no? Porque ahora te quitan un partido político, ahora te ponen otro, te quitan a Pedro Sánchez, te pondrán a otro en el futuro, son decisiones que vienen desde la Unión Europea. Entonces, claro, ahí hay una red clientelar que sirve de distracción. Y yo recuerdo los tiempos monárquicos en los que el pueblo identificaba al culpable y acudía, iba al castillo y le prendía fuego, y si llevaba a cabo una gobernanza tiránica, pues el pueblo lo castigaba, tenía claro a dónde había que ir, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, porque hoy en día mucha gente no sabe a dónde acudir, sabe que las cosas van mal, pero no sabe a dónde acudir, porque hay mucha confusión al respecto, y yo creo que eso es fundamental. Que la sociedad identifique quién decide, quién no decide y por qué. Y eso hoy en día no se nos explica.